Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, os traigo a Jorge Luis Sugdorf. Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Nacho, muchas gracias por invitarme, muchos saludos para todos y sí, muy bien, aquí disfrutando del invierno en Buenos Aires con mucho frío. Pues sí, aquí en España muchísimo calor, estoy sufriendo aquí en el despacho, que lo sepáis. Vamos a hablar sobre un nuevo paper, estudio. Se ve que han estado analizando a 408 pilotos a través de simuladores con referencia a cómo les afectaría el fenómeno OVNI. De todos modos, comentaros que Jorge Luis Sugdorf tiene un canal de YouTube, lo podéis encontrar a través de @lahuellaovni. Jorge Luis, antes de empezar a leer los papers, vamos a hablar sobre un poco por encima este estudio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? A mí me parece que hay dos cosas, un punto que para mí está bueno y es interesante, otro que me deja con un sabor raro. El punto que está bueno es empezar desde la ciencia a tomar en serio las experiencias de los que son testigos de élite y poder tratar de analizar cuando se enfrentan a elementos en el aire qué es lo que pueden hacer. El problema que yo veo también es tener mucho cuidado de que este tipo de papers no terminen estigmatizando al testigo y haciendo que volvamos para atrás, ¿no? Tuvimos 50 años de burla y donde especialmente los pilotos no querían hablar de sus experiencias para que no los traten de locos. Entonces cuando yo veo puntos como elementos mágicos o no recuerdo ciertas palabras exactas que tiene el paper, que entiendo que es desde una nomenclatura más cientificista, pero que eso llega a todos nosotros, yo lo primero que digo es cuidado, estamos por primera vez escuchando gente que nunca se animó a hablar. No los callemos, no los censuremos o los volvamos otra vez objeto de burlas o del ridículo. 100%, Jorge. El hecho es que voy a leeros, al menos el abstracto de este paper. Quiero que sepáis que no se puede descargar de una forma sencilla. La jerga, la metodología, la forma de hablar es demasiado científica, incluso liosa. No entiendo por qué, al contrario, debería ser súper transparente. Es decir, está en un estudio, ¿cuál es la conclusión? Aún así, se utilizan tecnicismos y sí que es cierto, el enfoque, porque hablamos en otros podcasts, Jorge, es sobre el enfoque de los estudios. Una cosa es el análisis, una cosa es tener científicos, otra cosa es afrontar las cosas de una forma científica. Pero otra cosa es siempre estar en una posición totalmente alejada del fenómeno, que el fenómeno es real, no se trata de si es real o no, sino se trata de estudiar lo que la gente ve. En este caso, testigos, podríamos decir, de los mejores que hay, que son gente que está pilotando los cielos y que está cansado, Jorge, de ver las cosas del cielo. Sí, ojo, igual me parece que hay un punto que genera el estudio y que es cierto, no que un piloto vea algo en el cielo lo exime de que se pueda haber equivocado. De hecho, a mí me pasa hoy por hoy y hablo con muchos amigos y muchos conocidos pilotos, por ejemplo, yo le digo contaminación espacial, no sé cómo decirle, pero todos estos satélites de Starlink y toda esta enorme proliferación de satélites en el espacio está generando que ocurran fenómenos todo el tiempo a los cuales muchos de estos pilotos jamás vieron y están viendo cosas extrañas. Yo recuerdo pilotos que hacen, por ejemplo, el camino de España a Argentina. A la tarde me decían que en tal punto todos los días veían un objeto que hacía como un movimiento así. Después analizando y averiguando con expertos, justamente eran varios satélites de Starlink que por la distorsión y demás se ve como que se mueve, pero quiero decir, puede haber muchas cosas que tienen explicación. Que el piloto vea algo que no tiene explicación no es sinónimo de nave extraterrestre, que es el problema más grande que tenemos con los ovnis, ¿no? Nosotros hablamos de ovnis y automáticamente es un señor verde, bajito, cabezón, manejando un platillo volador de chapón y remaches. No, ovni significa algo que está volando, que no sabemos qué es y que usualmente vuelan de manera inteligente, o sea, vuelan a voluntad. No es que están flotando en el viento o que están generando una trayectoria lineal, sino que se mueven a voluntad. Esto es un ovni y cuando un piloto ve un objeto volador no identificado, claramente es algo que él ya estudió. O sea, lo primero que hace un piloto es descartar planetas, descartar estrellas, descartar otros tráficos aéreos conocidos,
descartar fenómenos climáticos, descartar fenómenos celestes. O sea, hay miles de fenómenos que el piloto sabe qué es y los descarta, y que aparte es su oficina, los ve todos los días. Entonces cuando dice, epa, esto no lo vi nunca, es donde hay que empezar a escuchar de otra manera. Por eso les decimos testigos de élite, porque son testigos que no son iguales a nosotros, que por ahí miramos al cielo y vemos 3 estrellas y de golpe decimos ahí hay un ovni y en realidad un satélite o era Venus, que nos puede pasar a todos nosotros todo el tiempo. Pero esta gente que ha estudiado, que trabaja en el cielo, entonces ya hay una potencialidad de elementos que para el común de la gente ya los ven de otra manera. Por eso los llamamos de élite. Los llamamos de élite no porque son testigos infalibles de ninguna manera, sino porque tienen un conocimiento mayor al común de la gente. Entonces este es el punto. Y estos testigos de élite, hasta hace muy poquito tiempo, era muy difícil que hablasen. Eran muy pocos los pilotos que querían hablar. Y hoy por hoy empezaron a hablar cada vez más. Y de alguna manera la conferencia de prensa de, ¿qué fue? ¿El año pasado o este año? Yo ya estoy perdido. El año pasado de la NASA, donde justamente en esa conferencia, donde por primera vez admiten que van a estudiar el fenómeno OVNI, dicho sea de paso, no dijeron más nada, lo dejamos entre paréntesis. En esa conferencia, que para mí no es menor, 3 veces repiten una frase que para mí es lo más importante que se dijo en los últimos 50 años del fenómeno OVNI. Hay que dejar de estigmatizar a los testigos. Esta frase para mí es todo, porque de alguna manera, que si bien no está puesto en ningún lado, sabemos que después de los 3 grandes proyectos de investigación del fenómeno OVNI que tuvo Estados Unidos, SIGN, Grunge y Blue Book, la conclusión, o una de las conclusiones, más allá que la conclusión principal es no vemos peligro, la segunda conclusión era desalentar a la gente para bajar lo que ellos llamaron histeria colectiva, y desalentar fue a través justamente de ridiculizar a los testigos para que los testigos no hablasen. Y bueno, eso está cambiando por primera vez, entonces hay que tener cuidado para mí. Si te parece bien, Jorge, vamos a leer el abstracto un momento para entender lo que hablamos el enfoque de este estudio, que al final es que sí que hay un peligro. Es decir, no es que sean peligrosos los objetos, pero cómo las personas, en este caso seres humanos, están pilotando un avión, cómo les afecta esa situación, y que al final esa situación, bien sea lo que sea, ovnis, extraterrestres, fenómenos inexplicables o fenómenos atmosféricos, cómo eso aterra al piloto y puede causar un efecto. He ahí el enfoque. Amigos, estamos directamente en Science Direct y vemos cómo se llama el artículo. Impacto de los fenómenos aéreos no identificados, UAP, en la seguridad aérea. Evidencia de los simuladores TCAS Rose de Airbus. Y tenemos a los investigadores Alex Escola-Gascon. Hay varias personas que se involucran en el estudio, pero me voy a centrar un momento en Alex Escola-Gascon. Voy a clicarle, esto antes de leeros el artículo, quiero que nos fijemos, y esto es un comentario que te quiero hacer también a ti, Jorge. Dice, Departamento de Métodos Cuantitativos y Estadística, Universidad Pontificia, comillas, instituida por la Santa Sede, Estado de la Ciudad del Vaticano. Claro, cuando empezamos a ver según qué cosas y vemos que esta, vamos a decir, universidad tiene vínculos estrechos con la Santa Sede, la primera pregunta que te lanzo antes de leer este abstracto, ¿crees que puede haber algún tipo de relación? Yo no creo que pueda haber, que necesariamente haya un sesgo porque sea una universidad pontificia. De hecho, yo estudié en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, que también es pontificia, y de hecho en ese sentido, si nosotros pensamos o nos sumamos a que Estados Unidos podría estar ocultando el fenómeno, también cuando es un estudio de Harvard o de alguna universidad de Estados Unidos, nos planteamos en este punto. De hecho, desde un punto de vista del análisis del fenómeno OVNI, yo nunca puedo dejar de destacar al jesuita José Funes, cuando fue el primero desde el Observatorio Vaticano en hablar de la posibilidad de vida extraterrestre. Yo no creo que de ninguna manera pueda necesariamente tengamos que sospechar de algo porque responda a tal o cual institución. Hay gente que diría que por ahí soy un poco ingenuo, pero es lo que pienso. Fijaros, amigos, lo primero de todo en este paper dice los siguientes reflejos. Por primera vez se han introducido UAPs en los simuladores Airbus para analizar las reacciones de los pilotos.
Nuestro modelo pronostica más del 80% de la variación en los avistamientos de UAP. Proponemos criterios basados en ilusiones causales para evaluar cómo las decisiones de los pilotos sobre UAP ponen en riesgo la aviación. Abstracto. La presente investigación fue diseñada para proporcionar evidencia de por qué y cuándo ocurren los fenómenos aéreos no identificados UAP y representan una amenaza para la seguridad de la aviación. Especialmente, el objetivo era comprender cómo las ilusiones causales interactúan con los sesgos perceptivos con y sin razonamiento irracional. Un total de 408 pilotos de aerolíneas participaron en un experimento utilizando simuladores TCAS ROSE de aeronaves Airbus. Los análisis se llevaron a cabo utilizando modelos de ecuaciones estructurales SEM, controlando los efectos de la fatiga y las horas de vuelo. Los resultados indicaron que las ilusiones causales fueron 82,4% predictivas de avistamientos de UAP solo cuando estaba presente la inferencia mágica. Inferencia mágica está relacionado a la percepción o a la visión, o al menos el entendimiento de esa persona, en este caso pilotos, que esos objetos son extraterrestres. Sigo. Nuestra evidencia experimental muestra que los UAP pueden explicarse como sesgos cognitivos y representarían una amenaza para la seguridad de la aviación si los pilotos o incluso las IAs de las aeronaves los detectan de manera irracional, por ejemplo, como objetos extraterrestres. Se ofrece una novedosa teorización que integra los principales modelos de percepción clínicos y cognitivos. Además, los autores discuten las implicaciones para la seguridad de la aviación y determinan cuándo un avistamiento de UAP puede representar un peligro real en un vuelo comercial. Dicho esto, Jorge, ¿qué opinas? Me parece que es lo que te decía, es interesante estudiar. A mí me asusta escuchar ¿cómo es el concepto que decía mágico? Perdón, lo rechazo. Sí, obviamente hay siempre sesgos cognitivos y siempre quien cree en ovnis está más dispuesto a buscar ovnis, pero en realidad creer en ovnis es ¿de qué estamos hablando, no? ¿Creer que realmente hay objetos sobre nuestras cabezas o creer que son extraterrestres? Porque si lo que tenemos que creer es que son extraterrestres, yo no sé si estoy en esa vereda. Yo sí estoy en la vereda que no tengo dudas de que los ovnis existen y no tengo dudas de la enorme cantidad de pruebas que hay de que hay objetos volando sobre nuestras cabezas. Ahora, yo hasta el día de hoy no he tenido en mi mano ninguna prueba objetiva de que esos objetos voladores no identificados sean realmente extraterrestres, que pueden ser cientos de cosas totalmente distintas. Obviamente mucho es tecnología oculta, pero hay cosas que tienen 400, 500, 1500 años volando sobre nuestras cabezas, elementos que no han evolucionado tecnológicamente, cosas que si hubiesen sido tecnología secreta después de 50, 60 años ya deberían haberse mostrado. Que yo siempre hablo cuando estuve en Isla Colares, y hay gente que dice que en realidad fue una prueba militar lo que pasó en Isla Colares, pero mi pregunta es, al día de hoy, casi 50 años después, todavía no hemos visto ningún rayo láser que paralice a la persona y que del medio salga otro rayo láser que los queme. Entonces hay cuestiones que son sentido común para mí. Entonces me cuesta el planteo de hablar de elementos mágicos, o sea, casi lo veo en la cornisa de esta cuestión peyorativa que te decía de no estigmatizar a los pilotos. Y aparte, yo no sé si este mismo estudio, y acá sí hablando de una universidad pontificia, hablaría de pensamientos mágicos si nos planteamos hablar de una cuestión religiosa, que entraría dentro del mismo concepto, cosas que no se pueden probar científicamente. Entonces me cuesta el concepto cuando hablamos de algo mágico, me corro un poco de esa mirada. Segundo, me parece que es interesante el estudio, pero por otro lado me gustaría entender qué evaluación pueden hacer cuando están dentro de un simulador, ¿no? Donde el piloto sabe que no está volando y que lo que está viendo no es real, sino que los simuladores son para entrenar a los pilotos con los protocolos y tecnologías de cada una de las aeronaves que utilizan, para obviamente practicar maniobras de emergencia, para conocer qué es lo que tienen que hacer en cada protocolo,
pero no están volando de verdad y ellos lo saben. Entonces, la reacción también, no sé hasta qué punto es válida. Tienes mucha razón, Jorge, en lo que comentas. Ahora hablaremos sobre realmente este estudio hacia dónde se va. O sea, al final lo que están haciendo es llevar a un estado de cansancio. Ahora hablaremos de unas medias, es decir, vamos a avanzar sobre el estudio, pero estás llevando a una persona, un ser humano, porque al final lo está pilotando ese avión un ser humano, ¿no? Hablamos de estos aviones comerciales, a unos niveles que esa persona pues va a estar cansado, le va a doler las manos, la vista le va a fallar, va a tener cansancio extremo, es decir, wow, eso en un ecosistema. Entonces, es como intentar hacer un estudio un poco cogido con pinzas, Jorge. Es que está cogido con pinzas. Yo hace muchos años hice una serie que no salió en España, sí salió en América Latina, que se llama Sugestión es la ciencia del engaño. Que es justamente esto, es conocer cómo y cuáles son los trabajos o las trampas psicológicas, los experimentos sociales y cómo hacer para, con muchas de estas cosas, engañar a la gente, ¿no? Poder engañar a la gente. Y parte de uno de esos elementos muchas veces es el cansancio. Y muchas veces la gente ve milagros en lugares con poco oxígeno, o lugares donde tiene que caminar mucho, o momentos y lugares donde tiene que estar con la cabeza hacia arriba mucho tiempo y el cerebro pierde irrigación. O sea, hay muchas trampas que hacen que veamos cosas extrañas. Que eso no descarta todo, de ninguna manera descarta todo, pero sí hay puntos en donde cuando llevas un cerebro al extremo, empezás a alucinar, empezás a lo que hablábamos el otro día, empezás a estar, no sabemos si en una realidad alterada o en una realidad ampliada, pero empezás a ver otras cosas. El tema es qué ocurre, o el análisis debería ver qué pasa en la normalidad, ¿no? En un vuelo de rutina de 2, 3, 4 horas con un piloto fresco, descansado, donde estas cosas ocurren todo el tiempo. Y además te digo una cosa, Jorge, creo que sería súper interesante que en vez de hacer este tipo de, vamos a decir, estudios científicos, que cuesta ponerle a todos los vehículos, a todos los aviones, unas cámaras 4K perfectas, que vayan con conexiones satelitales, con Starlink para tener cobertura en todos los sitios del mundo, y grabar y grabar y grabar. Lo que va a ver el piloto también lo va a ver en sí el avión. Eso no. Es más interesante llevar a esa persona a ese tercer grado para ver cómo reacciona. Hay veces que pienso que se quiere buscar o se quiere hacer ver a la gente que se busca, pero no por el sitio correcto ni por el lugar correcto. Creo que hay mil formas. Pero eso lo tenés en los aviones, porque no tenés cámaras, pero tenés las cajas negras que están grabando todo el tiempo, y en realidad sería tan simple como en los momentos donde hay un avistamiento, cortar esos fragmentos de audio para ver cómo reaccionaron. No sé si alguien lo hace, pero es una gran idea. No sé tampoco si la caja negra se puede manejar a distancia, porque entiendo que va grabando sobre el momento y que solo quedan los últimos minutos o la última hora de cada lugar, pero quiero decir, en el momento de un evento especial, por ahí eso se podría generar sin ningún problema. A mí me parece que está bien y es sano estudiar, y cuando la ciencia se involucra sin subjetividades, o sea, la ciencia como método científico, no el escéptico que dice que es científico, que es otra cosa, me parece que es sano para todos. Y me parece que tratar de explicar esto es sano para todos. No es que nosotros queremos quedarnos en el mundo de lo paranormal. Si los ovnis tienen una explicación en el mundo de la normalidad y logramos tenerla algún día, sería muy bueno. Hoy no la tiene, pero quiero decir, hay que entrar al estudio de una manera objetiva, y a veces es difícil, de un lado y de otro, ¿no? Porque también muchas veces quien cree también entra a los estudios de una manera tan subjetiva como esta. Y la gente lo que quiere es llegar a la verdad, al menos es lo que yo pienso que la gente quiere. La verdad, sea cual sea, sean extraterrestres o sea tecnología militar secreta, pero la verdad, que no nos engañen, que no nos tiren nuestras emociones. Creo que es un gran punto, Jorge. Pasamos a la lectura del paper. Señores, bajamos el abstracto hasta la introducción, creo que sería demasiado texto para leer, yo ya lo he revisado. ¿Qué tipo de... cómo están realizando este proyecto, todas las citas sobre los conceptos, ¿vale? Pero nos vamos a ir directamente a fragmentos de sección. Tenemos la muestra, descriptivo y análisis de varianza, ¿vale? Muestra. Leo. La muestra estuvo compuesta por 408 pilotos de aerolíneas comerciales. Ojo, un 89% hombres y un 11% mujeres, con edades comprendidas entre 34 y 61 años. Media, 47. Desviación típica, 8,12.
Los pilotos tenían un contrato activo con diferentes aerolíneas. El 32%, número 130, volaban vuelos nacionales. El 34%, número 137, volaba vuelos regionales, entre países dentro del mismo continente. El 35% restante, número 151, volaba predominantemente vuelos internacionales. Como los pilotos podían volar aviones nacionales, regionales e internacionales. Vale, vamos a la sección de descriptivo y análisis de varianza. ¿Vale? Las medias y desviaciones típicas, entre paréntesis, es decir, las desviaciones típicas, entre paréntesis, será el número de la media en que más bajo sea, más se acerca a la media. Ahora entenderemos un ejemplo. Para cada variable fueron las siguientes. Duración media del vuelo, ¿de acuerdo? 5 horas 19, que es justamente lo que decía Jorge. Para tener una media de 5 horas 19 significa que habrá gente que habrá hecho un vuelo de 20 horas o 16 y habrá gente que habrá hecho un vuelo de 1. Aún así, la desviación típica es de 2,65, quiere decir que casi todos estaban sobre esta media que son 5,19. Ahora viene, ilusiones causales, 15,90, media, no porcentaje, ¿vale? Varianza 7,5. Grado de Omnis, 44,59, media. Fatiga, 21,71. Neurastenia, un 32,40. Cansancio, empezar ahí a alucinar, ¿me explico, señores? Sugestibilidad, 18,82. Esquizotipia, 23. Paranoia, esto en el vuelo, esto ocurre, señores, un 21,50. Fenómenos visuales auditivos anómalos, es decir, que tú estás ahí trabajando, volando y empiezas a escuchar cosas que no son reales, 15,52 de media. Fenómenos táctiles anómalos, ojo, 10,89. Fenómenos olfativos anómalos, un 12,01. Entonces, señores, ¿qué es lo que nos está diciendo este estudio científico, Jorge? A mí me gustaría tener un poquito más de cuestiones específicas, porque no termino de entender qué son los fenómenos táctiles. Y está hablando de que la gente empezó a alucinar solo con 5 horas de vuelo. Se supone que un piloto está más de 5 horas, más allá que entiendo que es el promedio. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que planteó realmente el estudio? Obviamente en un punto controlado, si están viendo algo, si están escuchando algo, tendremos que hablar de alucinaciones porque están dentro de una sala, de una habitación donde está el control. Pero habría que tratar de entender. Me cuesta entender estos puntos así uno por uno. Ahí viene el tema, es decir, es que es un estudio que, aparte que para descargarlo completo, tienes que formar parte de una universidad. Yo lo he intentado descargar para ver exactamente porcentajes y cosas así. Entonces, no te lo ponen en bandeja. Es decir, oye, vale, mirad, como va de estudios anómalos, fenómenos desconocidos aéreos, el 44,90% de los pilotos, cuando ven un objeto así, se asustarían y podría ser un peligro. Tampoco no queda claro en el estudio. Simplemente te están dando muchos valores, muchos números, repito, en un cubículo, en unas pruebas en los cuales no hay casi nada claro. Que sí, que el ser humano, dependiendo la fatiga, puede asociar, puede ver, puede escuchar, 100%. Pero por eso, en este estudio lo que me ha dado a entender a mí, como moraleja y conclusión, que tampoco no hay una pestaña que te diga conclusión, ¿vale? No la hay. Mira que he leído bastantes estudios. O este tipo de papers. Conclusión, creemos, simplemente es el abstracto que os he leído. Intentan llevar lo que es el fenómeno ovni a un lado, vamos a decir, de alucinación, literalmente, o a no comprensión causal-efecto, así lo denominan, ¿no? Es decir, que tal vez lo que están observando no tiene nada que ver con lo que están haciendo, pero eso puede hacer que... ¿Me explico? Es decir, es todo como cogido con bastantes pinzas, Jorge. Sí, que obviamente puede haber casos que sean alucinaciones, sí, por supuesto, así como hay casos que son errores, o incluso puede haber casos que sean cosas que sean totalmente explicables. Pero me parece que una generalización así, en un momento donde estamos abriendo puertas, pido disculpas, porque por ahí el autor del paper ve esto y dice, no es la intención y vamos por otro lado. Pero a mí lo que me queda es un paper que no sé si ayuda a que los pilotos hablan. Es un paper que yo lo poco que veo, y pido disculpas si no es así como se está planteando y lo estoy entendiendo mal, está como generalizando de una manera extraña. Ahora, si está yendo un análisis de la seguridad aérea frente
a los objetos voladores no identificados y cómo los pilotos reaccionan a eso, que también entiendo que hay un apartado que tiene que ver con esto, sí es un estudio más que válido y es importante, y hasta de alguna manera sería importante una capacitación de encontrarse con objetos extraños en el cielo, porque ocurre y nosotros tenemos muchos casos. Obviamente siempre estamos hablando de un porcentaje muy mínimo de casos. O sea, del 100% de los avistamientos hay un 95, 96, 97% que son errores, que se explican. Y está el resto que son los que no se explican. Y dentro de ese porcentaje que no se explican tenemos casos como, no sé, el de Manises, que el piloto sin una capacitación para esto decide aterrizar. Tenemos el caso como el de Bariloche, donde el piloto se queda a oscuras y después termina aterrizando. Tenemos el caso del 94 de Cervantes Ruano en México, que el avión choca contra algo y rompe incluso unas líneas hidráulicas del fuselaje del avión. Tenemos casos de combates como el de Oscar Santamaría en Perú. O sea, hay muchos incidentes de ovnis y aviones. Para la cantidad de vuelos que hay son mínimos, claramente. No estamos hablando, de hecho, la gran mayoría de los pilotos con los que yo he hablado no han visto nunca nada, la gran mayoría con los que yo he hablado. Pero también me ha tocado hablar con muchos que han visto. Que esos pilotos que vieron creían antes en el fenómeno ovni, hay un porcentaje que sí, pero hay un porcentaje muy grande que te diría que empezaron a investigar después de esa primera experiencia. Entonces, no necesariamente hay un sesgo en que el que cree en ovnis lo va a ver y quien no cree no los va a ver. A veces eso también se cruza, pero siempre son los menos, ¿no? No es que la gran mayoría de las personas, de hecho, si nosotros hacemos una encuesta, la gran mayoría de las personas no ha visto claramente un ovni. Creo que todos tenemos una experiencia que no podemos explicar, pero no es que la gran mayoría ha visto algo que no tiene dudas de que es un ovni. Jorge, me ha encantado, creo que hemos tocado el paper de una forma correcta, sobre todo muchísimo respeto a los científicos involucrados. En ningún momento queremos dejar entrever de que no estamos de acuerdo, ni mucho menos, pero lo que sí que quiero dejar yo bien claro es que creo que es súper importante, si nos ve algún piloto, si nos ve algún militar, si nos ve gente normal, da igual. El hecho es que se hablen de las cosas sin miedo, sin locura, sin fanatismo, pero que se hablen, que no caigamos en el miedo, en el tabú, en qué dirán. Más vale hablar de las cosas, dar nuestros puntos de vista, sin entrar en un fanatismo, que estigmatizar, porque eso ya se ha estado haciendo y es hora de intentar eliminar eso de nuestra cultura. Pero también aplaudamos que la ciencia se meta y se embarre para tratar de darle una explicación, porque también había un estigma al científico que se metía a investigar. Entonces, yo creo que es aplaudible y está buenísimo que podamos estar discutiendo un estudio como este, porque hace tiempo no hubiese sido imposible. Jorge, gran punto, 100%. Que los científicos se mojen y que investiguen el fenómeno ovni, sea cual sea. Nosotros estaremos aquí también para ver su trabajo y creo que es fundamental que estas dos ramas, tanto la ufología como la ciencia en general, converjan en lo que es la búsqueda de la verdad, lo que muchas personas observan en el cielo, aunque algunas, más del 95 y 99% sean explicables. Pero el fenómeno está ahí. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast, ha sido un placer. Para mí es un placer enorme y déjame robarte un segundo para invitar a la gente que vaya a mi canal, que te hice esta semana una entrevista para escuchar y conocer a un Nacho diferente. Señores, Jorge Zuckdorf, @lahuellaovni. Jorge, muchísimas gracias. Gracias y saludos a todos.